Hola hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles una vez más a través de este medio para poder compartir la palabra de Dios, compartir las alabanzas, reflexionar un poco también en este tiempo, ahí desde donde estén ustedes, en quietud, en reposo, agradeciendo al Señor una vez más por este precioso día que Él nos ha regalado. Quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el Salmo 66. Dice el versículo 1: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son sus obras, por la grandeza de su poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. El Señor bendiga su santa y eterna palabra. Y hermanos, hoy es un día asombroso, un día extraordinario para estar en familia, para poder conectarse con nosotros y poder participar también de este precioso culto que los hermanos han preparado. Así que vamos a dar inicio, y antes de comenzar queremos orar rápidamente por todas las actividades para que el Espíritu Santo sea quien nos dirija y coordine cada una de nuestras actividades en este precioso día. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos las gracias por tu cuidado, por tu protección, porque hasta aquí nos has ayudado. Te queremos pedir, Señor, que en este tiempo nos ministres a través de tu Espíritu Santo, predispongas nuestra mente y nuestros corazones para que podamos, Señor, beber de esa fuente divina de tu palabra, que pueda bajar a nuestros corazones y pueda producir fruto al 100 por uno. Te encomendamos, Señor, este culto, te encomendamos a los encargados de la alabanza, a quien en esta mañana va a traer el mensaje, y todo, Señor, cuanto hagamos en este lugar sea para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a alabar al Señor en esta mañana. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Salmos 48:1. Por
Queridos hermanos, les saludo con la paz del Señor. La lectura se encuentra en Salmo 145, los versos 1 al 3. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, porque podemos alabarte y glorificar tu nombre. Te ofrecemos esta alabanza, Señor, y recíbelo con olor fragante. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigamos alabando a nuestro Dios. Tristes hambrientos están,
Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto poder saludarles por este medio en este precioso domingo que el Señor nos ha brindado nuevamente para poder, a través de este canal, meditar acerca de la palabra, compartir alabanzas. Y en esta mañana queremos meditar acerca de un pasaje que guarda relación con la serie que venimos estudiando acerca del evangelismo y las misiones. Por eso quiero invitarles a que abran sus Biblias allí en el libro de Mateo, capítulo 17. Vamos a leer hasta el versículo 22. Dice el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17 al 22. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su hermano, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos has convocado para meditar acerca de tu palabra, te pedimos que nos ministres a través de tu Santo Espíritu, que desde el lugar en que se encuentren mis hermanos, este mensaje pueda llegar, pueda afectar sus vidas. Señor, que sea un momento de edificación, que podamos aprender de ti, que todo sea bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Queremos encomendarte, Señor, este mensaje, que sea un bálsamo que traiga consuelo, que traiga fortaleza a nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a meditar acerca de este texto que acabamos de leer. Vamos a ponernos en contexto. Aquí nuestro Señor Jesucristo está en Galilea. Juan el Bautista acababa de caer preso por Herodes Antipas debido a su discurso contra la moral de este hombre. Y entonces Jesús, apercibido de este evento, va para Galilea, pero no tanto por lo ocurrido, sino porque en la agenda de Dios ya estaba que este sería el tiempo oportuno que el Señor llevaría gran luz sobre esa ciudad que estaba en tinieblas, nos dice la Biblia. Ahora, dice también el texto bíblico que esto era necesario para que se cumpliesen las Escrituras. En Isaías capítulo 9, versículos 1 al 2, el profeta nos habla acerca de un tiempo en que las ciudades costeras de Neftalí y Zabulón verían una gran luz. Estas dos tribus serían las más afectadas por la invasión asiria. En ese entonces el imperio asirio estaba extendiendo sus dominios y dos de las tribus más golpeadas serían estas, de manera que Isaías trae una palabra de aliento, de consuelo, de que ellos, si bien ellos estaban en oscuridad, vendría una gran luz, volvería la alegría, volvería nuevamente el gozo. Y como dice la Escritura, no solamente vendría un gozo extraordinario, ¿verdad?, como en el tiempo de la cosecha o como quienes reparten los despojos, sino también la población se duplicaría, se multiplicaría, o sea, se incrementaría. Entonces es una promesa extraordinaria y muchos relacionaron esta promesa con el retorno del cautiverio del pueblo de Israel. Sin embargo, el cumplimiento total, la luz brillaría con mayor esplendor en tiempos de Jesucristo, cuando nuestro Señor comienza su itinerario por estas ciudades costeras. Y nos dice allí que Él comienza a predicar el Evangelio del Reino de los Cielos. Recordemos que Mateo tiene como destinatarios de su mensaje a los judíos, por lo tanto utiliza el término cielos para evitar pronunciar la palabra o el nombre divino. Nos dice que estaba andando junto al mar. En otras traducciones vemos que estaba bordeando el mar de Galilea. En realidad no es un mar, es un lago grande, pero para el contexto y la comunidad judía era bastante grande. Ellos no conocían el Mediterráneo, por lo tanto le llamaban mar. Y el Señor, en este itinerario que hace, va y se encuentra con unos pescadores. El hecho de que sean pescadores no significa que no fueran judíos devotos. De hecho, es evidente que ellos amaban a Dios, y aunque no conocieran, quizás no fueran expertos en la Biblia o en la ley de Dios, resulta aquí obvio que tenían un corazón totalmente predispuesto.
Y el Señor aquí aplica una suerte de principio administrativo, de que es preferible contratar a ignorantes pero dispuestos a aprender y que sean obedientes antes que a personas bien capacitadas e instruidas pero que no quieran obedecer las órdenes. Ahora, es interesante que Pedro y Andrés, como judíos, conocían perfectamente lo que implicaba el llamado de un rabí o de un rabino. Al llamarles Jesús, ellos al aceptar esta invitación, aceptaban convertirse en discípulos. La palabra hebrea para discípulos es talmid, y un talmid no solamente es una persona que aprende una lección de un rabino, sino que es aquel que decide seguir sus pisadas. No simplemente se trata de adquirir información, sino de aprender a vivir como él, de adoptar un estilo de vida. Nosotros sabemos que hay estudiantes buenos, hay malos, hay mediocres, pero el talmid es bueno en la medida en que lo es su maestro, porque aprende de él, sigue exactamente sus pisadas. Dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 19, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de la ley de Dios, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, es decir, en todo tiempo. Y este es el llamado de un discípulo. Este discípulo tendría que estar 100% a disposición de su maestro. O sea, incluso cuando esté sentado o esté en el confort o en la comodidad de su casa, debe estar atento a la voz de su maestro. Es lo que nos dice el Señor. Y es tan importante, hermanos, que así como nos manda Dios también, que nosotros en medio de nuestro ajetreo de tanto movimiento vertiginoso constantemente, no nos quedamos, estamos de aquí para allá, que nos tomemos un tiempo para meditar acerca del propósito de Dios para nuestras vidas. Dice, quédense quietos y reconozcan que soy Dios, dice el Señor. Entonces, a veces es tan importante que en medio de la quietud aprendamos acerca de nuestro gran Maestro. Ahora veamos cómo responden estos pescadores a este llamado. Primero, Pedro y Andrés. Ellos ni siquiera lo pensaron. Noten ustedes que dice ahí el versículo 20, entonces dejando al instante, es decir, inmediatamente, ellos decidieron seguirle a Jesús. Ellos saltaron a la primera oportunidad porque sabían que era un llamado mayor al que los estaba comisionando el Maestro. No podían dejar pasar esta oportunidad. Algunos que no hemos sido muy bendecidos con dotes deportivas, ¿verdad? Muchas veces cuando nos toca jugar al fútbol, acostumbramos sentarnos en las bancas y de repente cuando va a ocurrir un cambio, uno de los jugadores fue lesionado o ya está cansado, nosotros estamos ahí preparados para entrar al campo, estamos ansiosos. Bueno, estos hombres estaban esperando esa oportunidad. Lamentablemente no todos responderían de una manera inmediata como lo hicieron estos hombres. Nos relata también la Biblia en Lucas capítulo 9 que algunos no lo hicieron y ya no fueron contados como sus discípulos. Por ejemplo, el caso de un hombre a quien el Señor también llama y le dice, Señor, permíteme primero que vaya y entierre a mi padre. Y nuestro Señor Jesucristo, con esa agudeza que lo caracterizaba, le dice, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Una frase dura, podemos decir hasta cruel aparentemente, pero es que ese es el llamado al discipulado, una entrega total y absoluta. El Señor no exige más que todo, y si no estamos dispuestos a darlo todo, entonces no somos aptos para el reino. En otra oportunidad también otro hombre le dice, Señor, te seguiré, pero permíteme que vaya yo a los de mi casa y me despida de ellos. El Señor le dice, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. Entonces, estos hombres estuvieron dispuestos a renunciar a todo. Ellos estaban en plena faena, estaban trabajando y deciden abandonar su trabajo, su vida. Vemos aquí no solamente un cambio de mente, un cambio de dirección. Estos hombres eran pescadores. Y noten ustedes también los otros dos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, estos dos hombres que dejaron a su padre, que estaban remendando las redes, nos dice aquí. Ellos estaban en pleno trabajo. El Señor no va a llamar a personas ociosas, va a llamar a personas ocupadas. Estos estaban en su labor. Y cuando los llama, estos renuncian, dejan a su padre. En el texto de Marcos, en el capítulo 1, nosotros vemos que
habla de una serie de unos cuantos jornaleros o personas contratadas que trabajaban con ellos, es decir, tenían una especie de microempresa o un negocio. Sabemos nosotros que el anhelo de cualquier padre es que sus hijos sigan sus pisadas y puedan ellos legar el negocio o la empresa que su padre construyó con tanto sacrificio. Pero en este caso, estos hijos deciden seguir a Jesús, al Maestro. Nos podemos imaginar la expresión de Zebedeo, ¿verdad?, de este padre. No sabemos cuál fue su reacción, no nos dice el texto bíblico, ya sería una especulación nuestra, pero lo cierto es que ellos abandonaron, no tuvieron inconvenientes de dejar a su padre. Y es que este es el llamado radical, hermanos. Lucas capítulo 9, versículo 23 nos dice el Señor Jesucristo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y cualquiera que prefiera a padre, madre, hermano, hijo, no es digno de él. Es un llamado absoluto, un llamado radical. Pero si este llamado, si esta respuesta de estos pescadores nos sorprende, ¿cuánto más nos puede sorprender el llamado y la respuesta del escritor de este evangelio, del mismo Mateo? Vamos a ver allí Mateo capítulo 9, versículo 9, cuando este recaudador de impuestos es llamado por el Señor. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y lo siguió. A mí me asombra más aún la respuesta de Mateo, porque estos hombres pescadores podían volver a su faena. De repente, si Jesús no era quien decía ser y bueno, quizás resultó un fraude, ellos podían volver a su negocio. Pero Mateo, un publicano, un hombre que vivía con todas las comodidades, con todos los placeres que pudiese imaginarse para su tiempo, que tenía recursos, que tenía amistades, era odiado por el pueblo como cualquier político de hoy en día, pero tenía medios para gozar y disfrutar de la vida. Y él dijo: yo le sigo al Maestro. Ahora, nos podemos imaginar cuando Jesús ya parte, muere después de la crucifixión, ¿verdad? Y allí en Juan 21, cuando Pedro dice que era el líder de este grupo de discípulos de Cristo, les dice: vamos a pescar. Y yo me imagino allí Mateo, ¿verdad?, que no tenía pericia, experticia en el tema de la pesca. ¿Y yo qué hago? How pay, ¿verdad? O sea, Mateo si había alguien que había renunciado a todo y lo iba a perder todo si esto no era verdad, era Mateo. Pero este hombre también fue contado entre los discípulos. Este hombre también renunció a todo por seguir a Cristo. Ahora uno puede preguntarse: ¿cómo es posible que unos hombres tomen una decisión tan radical por un llamamiento eficaz? Dios predicó a muchas personas, pero algunos recibieron un llamamiento eficaz y respondieron inmediatamente. Noten ustedes el versículo 19: venid en pos de mí. Al decir en pos de mí, está hablando de una conversión, hermanos. Hay una conversión genuina, una conversión radical. Estos hombres inmediatamente dejan sus redes, deciden dejar su barco, dejan a su padre, dejan un negocio lucrativo, dejan el trabajo que les permite llevar el pan a sus hogares para seguir a Cristo. Ahora nuestra pregunta que podríamos hacernos como cristianos: ¿será que nuestra mente y nuestros afectos han sido convertidos de tal modo que podríamos ser capaces o estar dispuestos a dejarlo todo por Cristo? O sea, a abandonar nuestros planes, por más nobles y buenos que sean, nuestros proyectos de vida, nuestros propósitos de tener una buena casa, una buena carrera, de tener buena colegiatura para nuestros hijos, comodidades, de tener reconocimiento, logros académicos, fama, éxito. ¿Será que estaríamos dispuestos a dejarlo todo por la causa de Cristo? ¿Será que estos planes que hemos alimentado en nuestro corazón durante todo este tiempo es producto de una conversión genuina? ¿Estamos siguiendo a Cristo o delante de Cristo, autopromoviéndonos nosotros mismos porque quiero lo mejor de mi vida ahora? De hecho, hay un libro que escribió por allí uno de los predicadores de mayor arrastre en los Estados Unidos: tenga su mejor vida ahora. ¿Será que seguimos a Cristo porque buscamos una autopromoción?
En 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, nos dice Pablo: si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta de un discípulo? El discípulo deja que su maestro vaya adelante y él va siempre atrás. Decía nuestro Señor Jesucristo: mi voluntad es hacer la voluntad del que me envió. Esta es la actitud de un discípulo. ¿Tenemos nosotros esta mentalidad de un verdadero discípulo entregado a la causa de Jesucristo? Ahora, siguiendo con nuestro texto, vemos que estos hombres se convirtieron, dieron una respuesta, pero el Señor les encomienda una tarea y les dice: os haré pescadores de hombres. A mí me llama la atención porque no solamente dice ustedes se van a convertir en pescadores, dice yo los haré. En otras palabras, yo les voy a entrenar. Y eso fue precisamente lo que pasó. Estos hombres serían sometidos a un entrenamiento duro durante 3 años para que produzcan los frutos que luego produjeron. Estos discípulos si sabían algo, era de pesca. Y el Señor utiliza precisamente esa analogía o esa comparación para llamarles al trabajo que implica la extensión del reino. Les dice: os haré pescadores de hombres. Ahora, nosotros podemos pensar, pero la pesca es algo divertida. Es decir, nosotros conocemos la pesca deportiva y es algo muy atractiva. La gente paga incluso por eso. Hay lugares, ¿verdad?, donde dice pague y pesque, ¿verdad? Usted paga primero, se va a pescar y luego tiene que pagar otra vez por el pescado que sacó. Entonces, nosotros podemos y nos imaginamos, ¿verdad?, que es algo divertido, pero para estos hombres se trataba de un trabajo duro. No era que ellos se ponían un lente de sol, cremita para el cuerpo para no quemarse la piel con el sol, o gorrito, con un chalequito, la conservadora allí. No, era una faena difícil y requería de ellos ciertas cualidades como la paciencia. Un pescador tiene que ser paciente esperando a la presa. No pueden estar parloteando allí espantando a todos los peces. Sí, algo que aprendí cuando mi tío me regañó precisamente porque estaba hablando mucho y estábamos en una pesca, ¿verdad? Y estos hombres sabían, entonces conocían de que se trataba de un trabajo arduo, difícil, que era vital para ellos, porque si ellos no pescaban o no conseguían nada, entonces tampoco iba a haber comida para la casa. Entonces era un trabajo duro. Aparte de ello, esta labor requiere de mucha perseverancia. No vamos a estar, no se trataba, bueno, me voy en la noche, no pesqué nada, vamos a cerrar el negocio, vamos a dejar todo, vamos a dedicarnos a otra cosa. No, perseverancia. Nuestro Señor nos relata el evento en Lucas 5, cuando ellos le dicen: Señor, toda la noche hemos pescado y no ha pasado nada. No hemos sacado absolutamente nada. Y el Señor les dice: bueno, prueben ahora del otro lado, y allí sí casi la red se rompe por la cantidad de peces que llegaron a sacar. El punto es que se requiere de mucha perseverancia, se requiere de paciencia para el ejercicio tanto de la pesca de peces como también de la pesca de hombres, hermanos. No es que nosotros vamos a estar hablando y diciendo un montón de cosas espantando a los peces. Tenemos que tener paciencia, sin maltratarlos, siendo perseverantes, insistiendo. Es allí así como también nosotros vamos a pescar hombres. Y esta pesca también requiere de valentía. Hay que tener coraje, hermanos. Hay que ser valientes para dedicarse a la tarea de la pesca. Más todavía en aquella época, ¿verdad?, en que estos hombres se iban en barcas pequeñas en un lago realmente peligroso. Los textos bíblicos nos relatan de varias veces en que estas barcas, ellos estuvieron a punto de hundirse debido a las grandes tormentas generadas en ese lago. Por cierto, podemos explicar brevemente por qué se producía esto. El lago de Genesaret, o el Kineret como le dicen, es un lago que se encuentra como 200 metros debajo del nivel del mar y está rodeado de montañas, de zonas montañosas. Entonces, cuando el vapor del agua se eleva, el vapor caliente del lago, y choca con el aire frío de arriba, se producen grandes tormentas. Entonces, había que tener mucha valentía para estar en la noche sin linterna, en plena oscuridad, y sortear las tormentas y los vientos. Entonces, estos hombres nos demuestran, y ellos sabían lo que se requería para la pesca, y ellos relacionarían todas estas cualidades y estos requisitos en la pesca
de hombres. Finalmente, estos pescadores también necesitaban instinto. Un pescador sabe exactamente cuándo y dónde pescar. Conoce las temporadas. Un hombre que es guiado por el Espíritu Santo también tiene el instinto de saber en qué momento y cuándo ir a hablar de la persona de Jesucristo y traer a los pies a los impíos, a aquellas personas que todavía no lo han conocido. Vamos a ver Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos 13, versículo 2. Aquí la iglesia de Antioquía estaba comenzando ya sus primeras labores. Recordemos que el centro religioso antes era Jerusalén, ahora se traslada a Antioquía. Hay un nuevo líder, surge Saulo de Tarso, y nos dice en el versículo 2 que ellos estaban ministrando al Señor, estaban ayunando. Dijo el Espíritu Santo: entonces apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es decir, estos hombres eran dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Vemos también en Hechos 16, versículo 16, otro evento similar. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió el encuentro, Hechos 16, versículo 6 es el texto. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, es el Espíritu Santo el que va guiando y dirigiendo a estos hombres de Dios para obtener los resultados. No se trata nada más que, vamos a hacer un movimiento evangelístico, vamos a organizar las misiones, vamos a organizarnos aquí rápidamente, vamos a salir a repartir folletos. No se trata de eso solamente. Hay que pedir la dirección del Espíritu Santo para tener los resultados. Y hermanos, como estábamos mencionando, la pesca para estos hombres era una actividad esencial. La pesca de hombres o la pesca misionera es también una actividad esencial para la iglesia. La iglesia no vive si no evangeliza, no vive si no realiza misiones. Nosotros sutilmente hemos adoptado, lastimosamente, en las iglesias del siglo XXI, hemos adoptado una especie de mentalidad de tipo Primera de Reyes 8, que tenemos buena liturgia, lindos y grandes templos, coros bien ensayados, prédicas bien articuladas, pero ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Nuestras iglesias hoy en día son como aposentos altos, ¿verdad? Donde nosotros nos edificamos, oramos al Señor, el Espíritu desciende, pero luego, ¿y los resultados? Nuestros aposentos parecen tener puertas selladas, están cerradas, están cerrados. Pareciera que no estamos cumpliendo con aquella gran comisión que se nos ha mandado. Entonces, la iglesia primitiva, cuando ellos estaban allí en el aposento alto, recordemos, viene el Espíritu Santo, lo primero que hacen es bajar y comenzar a predicar. Y en una de esas prédicas, Pedro, un hombre iletrado, capaz, que apenas probablemente leía, era un pescador, un hombre bruto, podríamos decirlo, él comienza a predicar, 3,000 personas se convierten. En otro evento, poco más adelante, vuelve a dar otra prédica magistral, 5,000 personas se convierten. Es que, hermanos, no se trata del poder del hombre, no se trata del talento. Nuestros talentos sobran cuando la obra es dirigida y ministrada por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros prediquemos? ¿Por qué esto es vital para la iglesia? Para el establecimiento de un reino. No solamente porque se trata de un mandato, si bien es cierto, es un mandato, es una gran comisión, pero también nosotros, en medio de esa gran comisión que nos han legado, somos llamados a demostrar que nuestro Señor Jesucristo es Rey y Señor en toda parte donde nos toque encontrarnos. Normalmente nosotros, cuando leemos el gran mandamiento y la gran comisión allí en Mateo 28, comenzamos desde el versículo 19, id y predicad a todo el mundo, pero nos olvidamos del versículo anterior que nos dice: toda autoridad me es dada, o toda potestad me es dada en la tierra como en el cielo. O sea, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo exige lealtad y entrega a los hombres? Porque Él es Señor,
porque toda autoridad le ha sido dada. Él tiene autoridad para enseñar, autoridad para perdonar pecados, autoridad para mandar sobre las fuerzas de la naturaleza, autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Él tiene autoridad sobre todos estos asuntos y en el día final Él va a tener el dominio completo sobre el juicio. Es por eso que Él demanda y exige que las personas vengan al conocimiento de la verdad, de que Él es Señor. Desde el momento en que Dios crea el universo, Él ya es Señor. Acostumbramos a escuchar a personas que presentan el Evangelio y dicen: recibe a Jesucristo como tu Señor. Es que Él ya es Señor. Lo que pasa es que muchos no están apercibidos de esta realidad. Y este reinado que ahora permanece invisible, un día va a ser completamente visible. Pero nosotros, en este tiempo de la gracia, somos llamados a demostrar que Él sigue siendo Señor. Por eso somos llamados embajadores de Cristo. Veamos lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 6, que nos puede dar mayor luz acerca de lo que estamos hablando, de la extensión del reino. En Hechos 1:6, el Señor está a punto de ascender a los cielos y le preguntan sus discípulos, entonces, los que se habían reunido con Él, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En otras palabras, el reino va a ir extendiéndose en la medida que nosotros prediquemos el Evangelio. El reino va a ser reconocido en su plenitud y todos van a someterse, ya sea en forma voluntaria o en forma impuesta, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida en gloria. Pero en este tiempo, nosotros somos los responsables de dar a conocer en el lugar donde estemos que Él es Señor. Jehová reina. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey. Vendrá el día, hermanos, en que todas las naciones van a tener que doblar rodillas y reconocer que Cristo, el Cordero inmolado, es digno de recibir toda la gloria, todo el reino de Dios. Y en aquel tiempo, el reino que ahora reiteramos permanece invisible, va a ser plenamente visible. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 10, dice el apóstol Pablo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Si ahora no quieren aceptar el Evangelio, si ahora no quieren aceptar el señorío de Jesucristo, no es que lo estén rechazando, Él sigue siendo Señor, pero va a llegar el día en que esto que se está ofreciendo voluntariamente va a ser impuesto. Jeremías capítulo 16, versículo 16 dice: he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo el monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Nota interesante. Ahora mismo nosotros como pescadores vamos y tratamos de atraer a la presa. Va a llegar el día en que esto se va a invertir y los cazadores irán directamente a imponer el señorío de Jesucristo. Jesús va a imponer su señorío. Ahora mismo está haciendo una invitación. Va a llegar el día en que todos van a someterse a su señorío. Esperamos que en ese tiempo no sea muy tarde para muchas personas y que tengan que doblar rodillas estando ya quizás en el infierno. Por eso el llamado es hoy, hermanos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Jesucristo reina, Jesucristo es Rey y Señor de nuestras vidas. Y querámoslo o no, Él seguirá haciéndolo aquí y en la eternidad. Hablemos ahora de los frutos finalmente. Nos dice el Salmo 126:6: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Qué preciosa promesa, hermanos. Nosotros no sabemos quiénes son aquellos que van a responder positivamente al llamado de nuestro Señor. Por eso es que somos llamados. Decía Charles Spurgeon: ojalá todos tuviesen en su frente, ¿verdad?, o en el frente de su camisa,
una mención que diga, este va a ser salvo, entonces nos vamos y ya no perdemos tiempo con otros, pero no sabemos. Por eso somos llamados a predicarle a toda criatura. Ser pescadores, desde ahora pescarás hombres, les dice el Señor a estos discípulos, a estos pescadores, y también nos dice hoy a nosotros. Todos somos llamados a ser pescadores en el reino de Dios. Nosotros somos herederos de lo que Pedro y Pablo y otros grandes líderes de la iglesia primitiva han cosechado y siguen, ¿verdad? Nosotros ahora nos toca seguir sembrando y cosechando. Ahora, tenemos que reconocer que la misma fuerza misionera y la pasión que antes tenían estos discípulos de nuestro Señor y los que estuvieron en la iglesia primitiva, cada vez están más ausentes en la iglesia del siglo XXI. Es una verdad que tenemos que reconocer con mucha tristeza. ¿Dónde están los hombres que lloraban en oración, tenían ese deseo porque las personas vengan a los pies de Cristo, sufrían por las almas perdidas? Nuestro Señor Jesucristo, cuando vio la ciudad de Jerusalén, lloró. ¿Dónde están aquellas personas como Pedro y Pablo que tenían una convicción sincera del Evangelio, creían realmente en lo que predicaban a tal punto que estaban dispuestos a entregar su vida por ese glorioso Evangelio? Decía Charles Spurgeon que Pablo era ese tipo de predicador que podía estar en el púlpito, descender de allí, ir directamente a su tumba, presentarse ante el Padre, comparecer ante Él y rendirle cuentas acerca de su gestión. ¿Dónde están hoy en día esa clase de hombres que podrían decir, Señor, he peleado la buena batalla, he culminado la carrera, he guardado la fe? Ojalá pudiésemos llegar a decir, como lo dijo Pablo, el Señor nos dice y nos da la promesa y nos dio la promesa de que si nosotros hacemos el trabajo que Él nos ha encomendado y si creemos en Él, las obras que Él ha hecho las haremos nosotros aún mayores. Lastimosamente este versículo ha sido muy tergiversado, muy mal interpretado. Y hermanos, esto no se refiere a los milagros, esto se refiere a la gran comisión. El máximo auditorio que nuestro Señor Jesucristo pudo haber tenido en su época se limitaba quizás a 20, 30 mil personas. Hoy en día, a través de la tecnología, podemos llegar a miles y millones de hogares. De manera que a eso se refiere y tenemos el respaldo de nuestro Señor. Si hay algo que Él nos ha prometido con la gran comisión, allí en Mateo capítulo 28, ya casi al final nos dice, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Su compañía vale más que cualquier cosa que pudiéramos imaginarnos para esta obra que nosotros nos toca emprender. Hermanos amados, no se trata de nosotros. Se trata del reinado de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro ministerio no tiene nada que ver aquí los talentos, no tiene nada que ver si yo soy buen orador, si yo sé ejecutar la guitarra, si yo soy una persona piadosa. Aquí tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Hay muchas personas con increíble poder mental que pueden predicar y llenar estadios, pero solamente el poder espiritual de nuestro Dios es capaz de llenar la iglesia. Podemos traer aquí a un excelente orador y tener un templo lleno en cuestión de semanas, pero sin el poder de Dios eso será solamente vanidad, será completamente inútil. A nosotros se nos ha mandado, hermanos, a predicar este glorioso evangelio, no otra cosa. Pablo decía en Romanos capítulo 9, versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Este amor, este sentimiento de tristeza por las personas que están perdidas, esto es lo que nos hace falta, esto es lo que hace falta hoy en día. Esto formaba parte de la iglesia apostólica y hoy en día lastimosamente podemos decir que carecemos de ella. Estos hermanos nos dicen que participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando siempre a Dios, estaban en constante comunión, orando, alabando. O sea,
Era una regla para estos miembros estar siempre encendidos, apasionados por Cristo. Pedro y Pablo eran hombres que respiraban el Evangelio. No eran indiferentes, no eran fríos, eran hombres y mujeres, ¿verdad?, de la iglesia primitiva que realmente tenían pasión por el glorioso Evangelio de nuestro Señor. Dice, volviendo a nuestro texto, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Qué promesa extraordinaria, hermanos. Él nos va a dar los recursos, Él nos va a capacitar. Hoy en día lo que más hace falta son personas que estén lo suficientemente preparadas para comunicar el Evangelio con exactitud y con claridad. Hay muchas personas que tergiversan, que malinterpretan pasajes y van a un púlpito y predican un falso evangelio. Prometen prosperidad, prometen sanidad, realización personal, solución de problemas conyugales, y la gente se aglomera para escuchar a estos falsos maestros. Pero nada de eso tiene poder para convertir a las personas, no hay resultados. Solemos ver esas grandes campañas evangelísticas, ¿verdad?, que se realizan en los estadios y dicen los conferencistas 50.000 personas convertidas a Cristo, 100.000 almas entregadas al Señor. ¿Realmente hubo un avivamiento tal? Las estadísticas han demostrado que un año después 15 personas a lo sumo van y se permanecen fieles en una iglesia local. Al siguiente año, a los 2 años, quedan 5 y al tercer año ya ninguno. ¿Dónde estuvo ese avivamiento? ¿Qué pasó con ese despertar espiritual? Hermano, es mentira. Solamente el Evangelio es capaz de traer vida, pero el Evangelio en su simpleza y en su pureza. No este Evangelio que hoy en día se predica de que todos vamos a ser prósperos y que el Señor quiere lo mejor para nuestra vida ahora. No se trata de eso. Se trata del reino, de predicar acerca del reino de Dios. Se trata de predicar acerca de la salvación por sola gracia. Nos dice Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente a este, sea anatema, sea maldito. Hermanos, necesitamos de hombres que prediquen más el evangelio, que se dediquen menos a publicar libros y a participar de actividades políticas o a firmar autógrafos, participar de programas de televisión, y se dediquen más a predicar este glorioso mensaje del Evangelio. Hoy en día los seres humanos gastamos muchísimos recursos, muchos esfuerzos en toda una movilización tecnológica, mediática, ¿verdad?, para tener grandes shows, para tener un mejor evento, para tener la mejor música posible, con el fin de conquistar a nuestra audiencia. Pero eso no produce, no trae conversión, no trae frutos, no trae personas a los pies de Cristo. Y nosotros hemos sido llamados a ser pescadores de hombres, no autopromocionarnos. Ahora, nosotros podemos preguntarnos en esta mañana: yo he sido elegido, he sido llamado para ser un pescador de hombres. Que no nos quepa la menor duda, hermanos. Hemos sido llamados a ser pescadores de hombres. Lucas capítulo 24, versículo 46 al 48 dice: les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Que no te quepa la menor duda, hermano, de que fuiste llamado a ser un pescador de hombres. Uno puede decir: pero yo no tengo el talento necesario, yo no sé comunicar con claridad el Evangelio. Pero es cierto, hay personas a quienes el Señor constituyó como maestros, a otros ha constituido como pastores, a otros ha constituido como misioneros, a otros evangelistas. Pero eso no es excusa para que yo no pueda predicarle a mi vecino, a mi compañero de trabajo, con quien tengo mucha afinidad y con quien no me cohíbo en absoluto para expresarlo, para hablarle, ¿verdad? Si puedo hablarle de tantas cosas, gastar mi saliva en tantas trivialidades, puedo comunicarle también el Evangelio. Entonces nosotros hemos sido llamados precisamente a esta gran comisión. Y a menos que estemos dispuestos, hermanos, para un llamado mayor, al punto de tener que abandonarlo todo por causa de Cristo,
recordemos, no somos dignos de Él. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. De manera que no tenemos excusa en este tiempo para llevar el mensaje a quienes lo necesitan. Estos hombres recibieron varios llamados. Uno cuando lee el texto de Mateo puede pensar, sí, pero ellos respondieron a la primera, es cierto, pero hubo otros llamados. Otro llamado se registra, por ejemplo, en Lucas capítulo 5 es un llamado completamente diferente. Otro llamado se registra en Marcos capítulo 1. Algunos dicen que este llamado que reciben estos discípulos allí en el río ocurrió un año después del primer llamado que se registra en el libro de Juan. De manera que el Señor también va a obrar de esa manera en nuestras vidas. Hay un primer llamado, la primera vez que fuimos llamados a venir a sus pies, a entregarnos, a reconocer que solamente podemos ser salvos por gracia, por medio de la fe, no podemos ser justificados por nosotros mismos. Pero luego viene un siguiente llamado, a un compromiso con la iglesia, a formar parte del cuerpo de Cristo. Luego quizás ya vino un siguiente llamado, que es ahora integrar un ministerio. Más adelante otro llamado ya para dirigir un ministerio. Somos conscientes, realmente estamos dando una respuesta afirmativa al llamado que nos está haciendo Dios. El Señor nos va a llevar cada vez a un nivel diferente, y conforme nos lleve a esos niveles, nosotros estamos dispuestos a responder tal como lo hicieron estos pescadores en forma inmediata. Ya lo hemos pensado, ya hemos calculado el costo. El Señor nos pide que calculemos el costo, porque el costo es elevado, hermanos. Por eso nos dice: el que quede aquel hombre que va a construir una torre, no se sienta primero a calcular si tiene todo lo necesario, porque no sea que después ponga los cimientos y no tenga los recursos para terminar la obra y sea la burla de todo el mundo. O qué hombre que va a enfrentar a otro ejército con 10,000 soldados y el otro que le viene con 20,000 y sabe que no le va a poder enfrentar, no envía una embajada y le propone condiciones de paz. El Señor nos llama a calcular bien el costo, pero también nos promete su compañía, de que Él nos va a fortalecer, de que Él nos va a guiar y nos va a llevar finalmente a cumplir con esta gran comisión, a traer resultados por más difícil que pueda parecer o por más feo que sea el panorama. Entonces, ese es el llamado, ese es el desafío en esta mañana, amados hermanos. El Señor nos llama a un compromiso con la gran comisión, un compromiso con el Evangelio, a ser pescadores de hombres, de tal manera que hayamos cumplido nuestra tarea y cuando nos toque partir podamos decir, así como lo dijo aquel apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás solamente me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, en esta mañana queremos darte una vez más las gracias porque tenemos libertad de poder abrir tu palabra, de poder meditar en ella. Te damos las gracias, Señor, porque nos has ministrado. Te pedimos que puedas, a través de tu Espíritu Santo, insistirnos sobre estos asuntos de tu iglesia, sobre los negocios en los que tenemos que comprometernos. Ayúdanos a ser valientes en la gran comisión que nos has encomendado. Padre amado, te pedimos que nos bendigas en esta mañana, bendigas a cada uno de mis hermanos que estuvieron también compartiendo este mensaje, escuchando, y que puedas, Señor, desafiarnos a ir a ese nivel de compromiso que tú esperas de nosotros. Te encomendamos, Señor, esta mañana y toda la semana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para su gloria y honra. Amén. Sí.
Bendiciones para todos. Qué contentos estamos otra vez de compartir este culto. Ya estamos finalizando este momento. Y qué alegría, qué bueno es poder estar conectados a pesar de que no estamos juntos como antes. Y vamos a orar también dentro de un ratito para que el Señor en su perfecto tiempo nos permita volver a estar juntos. Y agradecemos por la vida del hermano Luis que nos trajo el mensaje hoy. Y quiero leer un pequeño pasaje antes de concluir. Está en el Salmo 119, un versículo, el 56, en la versión internacional dice: lo que a mí me corresponde es obedecer tus preceptos. Esa es nuestra parte, esa es nuestra tarea, obedecer, accionar de acuerdo a lo que hemos escuchado y aprendido de la palabra de Dios. Dios nos da de sus fuerzas, Dios nos provee de todos los medios, Dios nos da su palabra, sus promesas, Dios nos da su presencia con cada uno de nosotros, pero a nosotros nos toca obedecer, a nosotros nos corresponde tomar las decisiones y accionar de acuerdo a lo que dice su palabra y lo que aprendimos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque pudimos, Señor, compartir una vez más este culto, Señor, como cada domingo. Gracias por todas las reuniones que tenemos en la semana en donde jóvenes, niños, adolescentes, adultos se conectan, Señor. Gracias por tu palabra que hemos oído, Señor. Gracias también te damos por lo que se vivió ayer en la colonia de vacaciones con los niños, porque ellos escucharon tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque podemos adorarte de todo corazón. Ayúdanos a ser obedientes, a serte fieles, Señor. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos muy contentos y también otra vez les invito a que puedan compartir este video en sus redes sociales con sus amigos, familiares, compañeros y siempre con el hashtag Pieva100. Hashtag Pieva100 porque este año 2020, por la gracia de Dios, la primera iglesia evangélica bautista de Asunción cumple 100 años. Bendiciones, hermanos.